En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz, hermanos, amigos, hermanas. Estamos estudiando el libro de Marcos, estamos en el capítulo 8, donde Jesús reprende a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira o la mirada o la atención en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es así como vive el ser humano. El ser humano vive para sí, para llegar a obtener sus metas, sus propósitos. El ser humano vive de tal manera que lo que busca es su propio beneficio. Porque desde que el hombre pecó y se separó de Dios, el hombre vive para sí. Establece sus designios propios, establece sus metas y sus propósitos. Esto es lo que yo voy a lograr. Y lo lograré cueste lo que cueste. Y lo lograré cualquiera sea el método, sin importar la ética, sin importar absolutamente nada. El hombre vive una vida para sí. Por supuesto que el propósito de Dios no fue crear una humanidad que viva para sí, sino para la gloria y el honor de su Creador, de Dios. Y Cristo está señalando esto, que los seres humanos viven para sí mismos. Y basta que nosotros demos una mirada, aún una mirada así, a vuelo de pájaro, sobre todo lo que ocurre en todas las naciones, a través de todos los siglos, a través de todos los años que pasan, todas las razas, todas las culturas, podemos observar que cada hombre vive para sí. No se acuerda de Dios y ni siquiera vive pensando en Dios. Vive como si Dios no existiese. Totalmente vive solo para sí. Pero Jesús nunca vino para vivir para sí. Él vino simple y llanamente para hacer la voluntad del Padre. Yo he venido para hacer la voluntad de aquel que me envió. He venido no para ser servido, dijo el Señor, sino para servir y poner mi vida en rescate de muchos. Así que el Evangelio nos llama a vivir una vida para Dios. En eso consiste ser cristiano, vivir para Dios. Lamentablemente a algunos de nosotros se nos olvida este principio que es el propósito divino y vivimos para nosotros mismos. Vivimos como el mundo vive y por eso algunos de nosotros no manifestamos un cambio de vida, no manifestamos que hemos rectificado el rumbo. Seguimos viviendo como el hombre vive para sus propios intereses y propósitos. Y este concepto lo aclara el Señor, lo amplía el Señor, este concepto lo amplía el Señor.
Y en el verso 34 de este capítulo 8 de Marcos en adelante, el Señor dice estas palabras. Y llamando a la gente en general y a sus discípulos en lo particular, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque toda persona que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Ve usted que el Evangelio es la vida cristiana? Los cristianos tenemos que vivir el Evangelio. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga él en su gloria con su Padre, con los santos ángeles. Este concepto de vivir para Dios y no para nosotros mismos es ampliado. Cristo está declarando que tiene que morir. Pedro está interfiriendo diciendo no. El Señor le dice, eres un opositor, eres como Satanás. Alguien que se opone a otra persona para que la otra persona no logre su propósito. Y entonces Cristo está diciendo, debe de poner la mirada en las cosas de Dios. Y en este caso, en este momento, las cosas de Dios, el propósito de Dios es que Cristo muera en una cruz para redimirnos. Y luego entonces el Señor aclara, si ustedes discípulos, si cualquier otra persona quiere venir en pos de mí, y aquí ya nos incluye a todos nosotros. Me incluye a mí y a usted, hermano y hermana, e incluye a todos los cristianos que hay en el mundo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nosotros hemos querido seguir en pos de Cristo. Le hemos recibido en nuestras vidas. Lo hemos tomado como el Señor, como el Salvador, como el que gobierna nuestra vida. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús se estaba negando a sí mismo. Recuerde el Getsemaní cuando Cristo oró, que estaba en grande angustia, que suplicó al Padre y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Era posible que Cristo evitara la cruz? No, no era posible. Porque si Cristo evitara la cruz, entonces no hubiera un tan solo ser humano salvo. Nosotros no tuviéramos esperanza. Era necesario que Él muriese en la cruz y ese era el plan de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo. Esa era la voluntad expresa de Dios para con Jesucristo. Y ese principio de hacer la voluntad de Dios, de vivir para Dios, de poner la mirada en las cosas de Dios y en los propósitos divinos, es aplicado de una manera general a todos nosotros, los cristianos. Eso lo dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa
que por hacer la voluntad de Dios, que por alcanzar los propósitos divinos, tenemos que renunciar a los propósitos nuestros. Por ejemplo, los que hemos sido llamados a servir a Dios a tiempo completo, el llamado del apóstol, del pastor, del evangelista, del maestro, del misionero. Entonces, ellos tienen que renunciar a otras cosas para lograr el propósito divino. Y cada cristiano y cada cristiana en este mundo está llamado a cumplir con la voluntad de Dios. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Hay un plan general que Dios se trazó para sí mismo en Cristo, un plan que tiene Dios que cumplir. Es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero hay planes, propósitos de Dios para nuestra vida. En el lugar donde estamos, en la ciudad donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, allí, en todo el desarrollo de la vida diaria y de nuestra vida en general, siempre debemos de aplicar el principio de hacer la voluntad de Dios primero. Eso significa poner la mirada en las cosas de Dios, en el propósito de Dios. El salmista dijo, yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Y la oración de nosotros es, Señor, enséñame a cumplir con el propósito que tú estableciste para mi vida y para mi familia. Así debemos de vivir. Y hay cosas que nosotros persistimos en lograrlas y en obtenerlas que no va en armonía con el propósito de Dios. Y es en ese momento, en esa circunstancia específica, que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, o en otras palabras, el que quiera ser cristiano, el que quiera seguirme, entonces lo primero que tiene que hacer o comprender es que no debe de poner la mirada en sus propios propósitos, sino en Dios. Lo que está diciendo aquí es que hay una prioridad en la vida del ser humano, especialmente del discípulo del cristiano. Es buscar primeramente la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia. Eso es básico, eso es esencial. Si no podemos cumplir con ese requisito esencial y básico, Cristo lo dice, no puede ser mi discípulo, o sea, no puede ser cristiano, o sea, no puede ser salvo. Es porque somos llamados para hacer la voluntad de Dios. Por eso las palabras de Jesús, cuando dijo, no todo aquel que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve usted qué claro, directo, sin complicación alguna habla el Señor? El cristianismo no es complicado. Es buscar siempre hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque la voluntad del Padre, dice el apóstol Pablo, Él es buena
agradable, es perfecta para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es algo maravilloso. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces Dios nos recompensa con una vida plena de gozo, alegría, una plena libertad en Cristo el Señor. Y el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz y seguir a Cristo es que el Señor está utilizando este lenguaje para decirnos que debemos de negarnos a nosotros mismos a hacer la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces, el Señor está diciendo, en el contexto de lo que Pedro está evitando que Cristo haga, porque esta enseñanza surge de esa circunstancia de que Pedro persuade o trata de persuadir a Jesús que no vaya a la cruz. Entonces el Señor dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida, pero aclara, por causa de mí y por causa del Evangelio, la va a salvar. ¿Ve usted que cuán radical es el Evangelio y cuán radical es Jesús y sus enseñanzas? ¿Quieres salvar la vida? Dice el Señor. ¿Quieres disfrutar de la vida eterna? Pues tienes que perder la vida del mundo. Tienes que renunciar a la vida pecaminosa del mundo. Y si en algún momento dado de tu vida tú tienes que tomar una decisión entre la vida y la muerte, y si alguien te da la opción de que si tú renuncias a Cristo se te perdonará la muerte y tendrás vida, entonces tú vas a perder esa vida si optas por la vida temporal. ¿Cuántos cristianos a lo largo de la historia han sido capturados, torturados, humillados, despojados de sus bienes? Y a algunos se les despoja de la vida. En el tiempo del Imperio Romano, se le hablaba a los condenados a muerte por causa de su fe en Cristo y se les decía, te perdonamos la vida si tú renuncias a Jesús. Y Jesús dice aquí literalmente, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, de la fe que es en mí, y por causa del Evangelio, aunque le quiten la vida física, la hallará, tendrá vida eterna. ¿Ve usted lo que significa ser cristiano? Entonces optemos siempre, diariamente, a cada momento de nuestra vida, a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.